Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva conferencia de cómo construir una cartera de fondos. Soy Samuel Arenas, soy el director de Cliente Self. Esta tarde, como comento, Vicky nos va a contar cómo construir una cartera de fondos, un tema que considero muy interesante. La dinámica de la sesión será como estamos acostumbrados, media hora de exposición, y luego tendremos media hora, igual la última sesión nos alargamos un poquito más, pero vamos, aproximadamente media hora para responder las preguntas que ustedes quieran formular. Las pueden formular a través del chat, saben que a través de la plataforma que usamos hay la posibilidad de escribir las preguntas y al final de la sesión de Vicky yo se las formularé. Contarles también que la conferencia está siendo grabada, con lo cual se la podremos enviar posiblemente mañana o pasado. Pues entre que se edita y se da formato, pues se tarda un poquito de tiempo, pero vamos que mañana o pasado la tendrán ustedes en su mail, un enlace a YouTube y podrán verla, repasarla o centrarse en algún aspecto que hayan perdido durante la conferencia. También al final de la sesión les enviaremos una encuesta, la cual nos ayuda muchísimo. Siempre les rogamos que por favor la completen, porque nos ayuda a entender un poco qué tal lo estamos haciendo y sobre todo pues a sugerir nuevos temas para poder siempre pues, estar actualizados y traerles temas que sean siempre de su interés. Yo creo que sin más, voy a dar la palabra a Vicky, que es lo importante, que Vicky nos cuente cómo construir una buena cartera de fondos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Samuel, y buenas tardes a todos. Y como acaba de decir Samuel, efectivamente es muy importante para nosotros que nos rellenéis la encuesta porque nos las leemos todas. Y de hecho, por ejemplo, acabamos de estar repasando las de la última conferencia y habéis propuesto un tema súper interesante para hacer una próxima conferencia y hemos tomado buena nota y lo vamos a hacer. Así que nos ayuda muchísimo conocer un poco cuál es vuestro feedback sobre las conferencias que vamos celebrando y también poder centrarnos en aquellos temas que son de interés para vosotros. Hoy os vamos a intentar explicar cómo se construye una cartera de fondos y vamos a empezar por indicaros cómo lo hacemos nosotros dentro de la casa y después cómo podríamos adaptarlo para caso de que un cliente lo quisiera hacer. ¿Cómo hacemos nosotros estas construcciones de fondos dentro de Singular Bank? Para empezar, contamos con una arquitectura abierta de productos. Siempre que oigáis la palabra arquitectura abierta, lo que quiere decir es que existe una gran variedad de productos para poder seleccionar y meter dentro de esas carteras. ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja que tiene es que hay muchísimo producto y que en muchas ocasiones lo que se puede hacer es elegir aquella gestora, por ejemplo, que es más especialista en un tema. Cuando tenemos un número de productos más reducido, se puede hacer una cartera, por supuesto, pero muchas veces el problema que tenemos es, a lo mejor si queremos algo muy específico, no encontramos aquella casa que es especialista en gestionar ese tipo de activo. Entonces, teniendo tantos productos, pues muchas veces es mucho más sencillo. También tener mucho producto tiene sus inconvenientes y uno de los inconvenientes que tiene es que en ocasiones nos podemos agobiar con tantos fondos. Yo me meto en una página web y veo 4.000 fondos, que es lo que ahora mismo nosotros tenemos, pues puede resultar un poco complicado decidir cuáles son esos productos o cómo podemos seleccionar el que es más idóneo. Y de esto vamos a intentar hablar hoy para intentar poner algunos puntos, señalar algunos parámetros que son importantes cuando hacemos esta construcción de cartera y esa selección de fondos. ¿Cuáles son las primeras cosas que miramos nosotros desde el departamento de inversiones a la hora de construir las carteras para los clientes? Bueno, ponemos una serie de filtros. Ponemos un filtro y miramos que tenga un número suficiente de partícipes. Estos números de partícipes los miramos en CNMV porque se hace periódicamente una comunicación e intentamos no ajustarnos a los 500 partícipes. Como sabéis, para poder hacer traspasos es necesario que se trate de una SICAP que tenga al menos 500 partícipes. Para no quedarnos muy justos, intentamos poner una cantidad un poquito superior. ¿Esto es importante respecto a la calidad del fondo? En principio no lo afecta, pero sí, si queremos hacer traspasos, es importante que tengamos en cuenta esta circunstancia. Después lo que tenemos en cuenta también es el volumen mínimo. ¿Por qué es importante? Pues puede ser malo tanto por exceso como por defecto. Cuando son fondos muy pequeñitos, sobre todo además si tenemos una cantidad importante para invertir,
tenemos que pensar que vamos a tener un porcentaje alto del fondo. Es decir, que si en un momento dado, o podría haber una persona que tuviera un patrimonio alto y si, por ejemplo, hace un reembolso, eso puede afectar a los partícipes que en esos momentos están invertidos, porque el gestor, para atender a los reembolsos, tiene que hacer ventas y, por tanto, puede afectar al valor liquidativo. Tienen que ser muy pequeños, pero bueno, es un factor que tenemos que tener en cuenta. Y luego, por exceso, hay fondos, sobre todo en determinadas temáticas, que cuando empiezan a ser muy grandes, al gestor le resulta muy difícil gestionarlo. Vamos a suponer, por ejemplo, un fondo que está centrado en pequeñas compañías alemanas. Evidentemente hay muchas pequeñas compañías alemanas, pero no hay infinitas compañías alemanas. Es más fácil invertir en compañías grandes en Estados Unidos, que hay muchísimas más. ¿Qué es lo que ocurre si el fondo se está gestionando muy bien y empieza a entrar mucho dinero? Que el gestor, las primeras cantidades que le entran, lo que hace es seleccionar aquellas compañías que considera que son las mejores. Pero cuando empieza a tener mucho dinero, empieza a tener problemas. Dice, ¿y ahora dónde invierto toda esta cantidad de dinero? Y a lo mejor se tiene que ver obligado a comprar cosas en las que no tiene tanta convicción. En esos casos, cuando un fondo ha llegado a lo que se llama su máximo de capacidad, muchas veces lo que hace el gestor es que lo cierra y dice, ya no hay más, no puedo aceptar más suscripciones porque empezaría a afectar al buen funcionamiento del fondo. Importante también que tenga un cierto histórico. Evidentemente las rentabilidades pasadas no garantizan que de cara al futuro vaya a ir bien, pero si nosotros vemos que es un gestor que es consistente a lo largo del tiempo, eso nos da una cierta garantía y por lo menos, bueno, le pedimos que tenga una cierta experiencia. Y luego miramos otros filtros, que el fondo esté registrado en España, que no haya habido cambios sustanciales en el último año, esto es importante. Por ejemplo, si se marcha el gestor y lo ha hecho muy bien, pero ahora ya no está ese gestor, a lo mejor hay que buscar otra inversión. Y luego también lo que tenemos en cuenta son determinadas categorías que en un momento dado pudieran estar excluidas. Y esto del mismo modo lo podéis trasladar, casi todo lo que os voy a contar lo podéis trasladar a la posibilidad de hacer vosotros mismos la cartera. Por ejemplo, si nos gusta el sector energía, que invierte en petróleo, pues porque no, desde un punto de vista socialmente responsable, no estáis de acuerdo, pues por ejemplo, algunas categorías se pueden excluir. No es este el caso, pero bueno, podría llegar el caso de excluir alguna categoría concreta, pues porque no cuadre con nuestra filosofía de inversión o no cuadre con nuestra visión sostenible del mercado. Una vez que se ha hecho eso, lo que se hace es aplicar una serie de filtros cuantitativos. ¿Qué se analiza? Oye, pues miramos cuando tenemos varios fondos para elegir dentro de una categoría, miramos cómo se ha comportado, por ejemplo, sus rentabilidades históricas, miramos cómo se ha comportado las máximas caídas que ha podido tener en un momento dado, miramos qué calificación tiene por algunas empresas independientes como Morningstar, miramos el tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación y la máxima caída son dos cosas que miramos juntos. La máxima caída es, en momentos de estrés financiero, ¿cuánto es lo máximo que ha caído este fondo? ¿Y ha caído más o menos que el mercado? ¿Y ha caído más o menos que otros fondos de la categoría? Y una vez que ha caído, ¿cuánto tiempo ha sido necesario para que recupere esas caídas que ha tenido? Estos dos factores son importantes porque lo que nos hablan es de la solvencia del gestor para hacer frente a situaciones complicadas. El alfa es algo que también tenemos muy en cuenta. El alfa lo que nos dice es, a ver, cuando nosotros cogemos un fondo de inversión y decimos, bueno, este fondo ha subido un 10%, pero esto es algo bueno, es malo, es regular, pues muchas veces lo que decimos es, depende de con qué lo estemos comparando. Es decir, si yo tengo un fondo que invierte en el IBEX 35 y ha subido un 10 y mi fondo ha subido un 10, pues en realidad se está haciendo lo mismo que ha hecho el mercado. Ahí parece que el gestor no está aportando nada extra. Muchas veces cuando confiamos en una gestión profesionalizada, lo que buscamos es que ese gestor sea capaz de tener una rentabilidad por encima de la que me ofrece el índice de referencia. Entonces, bueno, todos estos aspectos son algunos de los que nosotros miramos para seleccionar los fondos desde el punto de vista cuantitativo. Y luego ya miramos otra cosa que tal vez esto es lo que es un poco más complicado para un inversor particular, sobre todo si no tiene mucho tiempo. Porque lo que nosotros hacemos es reunirnos con los equipos gestores, con las personas especializadas dentro de las gestoras y lo que intentamos es ver, oye, ¿qué hace el equipo gestor?
cuánto tiempo lleva, qué experiencia tiene, de quién está rodeado. ¿Es solamente un analista o está rodeado de un equipo de analistas que a lo mejor están especializados por sectores? ¿Qué filosofía están implementando en la cartera? Luego también miramos temas relativos con la gestora. Es una gestora transparente, que cumple criterios de sostenibilidad, cómo remunera a los empleados, da información siempre que se pide. Todo esto es importante y nosotros tenemos acceso a esta información que, como digo, es un poco más complicada para un cliente particular, pero todas estas son las cosas que nosotros tenemos en cuenta para hacer esa selección de fondos. Otra cosa muy importante cuando ya se ha hecho todo esto es definir unos perfiles de riesgo, porque evidentemente no existe una sola cartera. A nosotros nos encantaría poder hacer una cartera por cada cliente, porque cada cliente es distinto y tiene unas necesidades. Al final, como esto es muy difícil, se estandariza y se establece una serie de perfiles y en función de esos perfiles habrá unos productos que sean más idóneos en cada uno de estos carteras. Entonces, en algunos tendrá más renta fija para las conservadoras, en otros habrá más renta variable y de este modo es muy importante establecer cuál es el perfil de riesgo para saber qué fondos podrían ser adecuados en esa construcción de la cartera. Y aquí tenéis una pequeña descripción, pero que es la nuestra. Como decimos, como estábamos diciendo, aquí lo importante es haber evaluado previamente cuál es nuestro perfil de riesgo y saber más o menos en qué perfil entraríamos y comprar activos que puedan estar adecuados al mismo. Dentro de la web tenéis una serie de cestas, no son carteras, pero sí que son cestas, que teniendo en cuenta el perfil de riesgo que tienen los fondos individuales en CNMV, os puede dar una pequeña idea de cómo podría estar compuesta una cartera más conservadora, equilibrada y arriesgada. Nosotros lo que hacemos además es, estas carteras tienen que tener un peso en renta fija y en renta variable. Lo que hacemos es partir de una serie de puntos que llamamos neutrales y luego, en función de cómo veamos las circunstancias de mercado, le ponemos más o menos peso en renta variable. Por ejemplo, vamos a imaginar que cogemos esta cartera, que es la flexible, que más o menos tiene mitad en renta fija y mitad en renta variable. Bueno, pues diríamos que el punto neutral está en ese 45% de renta variable y si a lo mejor estamos viendo un momento de incertidumbre económica, podemos llegar a tener menos peso en renta variable y si lo vemos muy negro, pues porque estamos en un momento de mucha volatilidad o mucha incertidumbre, incluso podríamos llegar a bajar a menos peso todavía en renta variable. O al contrario, en el caso de que lo veamos claro. Entonces, esto más o menos sí que lo podéis vosotros tener en cuenta para saber, oye, ¿cuánto tiene que tener mi cartera de renta fija y de renta variable? Para saber que más o menos estoy adecuado. Se pueden partir de estos puntos neutrales y luego a partir de ahí ir evolucionando para saber qué es lo que tenemos que meter. Y luego, por supuesto, muy importante la monitorización. Esto ya no solamente nosotros, sino cualquier persona que se haga una cartera, no vale hacerla y dejarla ahí. Es muy importante ir evaluándola. ¿Y por qué hay que ir evaluándolo? Pues por dos motivos. Primero, porque las circunstancias de mercado cambian y después porque nuestras circunstancias personales cambian. Suponed que hacéis una cartera con un horizonte temporal, para la jubilación y estamos en un entorno de los 55 años. Bueno, pues cuando va pasando el tiempo y se va acercando el momento de la jubilación, tendré que ir tornando hacia tipos de activos que vayan más adecuados. Y luego, por ejemplo, otra circunstancia muy importante. Vamos a suponer que nosotros hemos cogido ese punto neutral y hemos dicho que tenemos un 50% en renta fija y un 50% en renta variable. Si las cosas van bien, ¿qué es lo que va a ocurrir de una manera natural? Que como la renta variable va a tender a subir más que la renta fija, si efectivamente esto es así, dentro de un año, cuando miremos la composición de nuestra cartera, la renta fija habrá subido menos, la renta variable habrá subido más y se habrá producido una descompensación. Y entonces tendré, en vez de un 50-50, tendré un 55-45. Y ese ya no es mi perfil. Entonces, poco a poco tengo que ir haciendo ajustes tácticos para que mi cartera en todo momento esté bien equilibrada. Vale, ¿podría hacer yo mi cartera? Porque hemos visto que hay muchas cosas que hay que mirar. Y nosotros lo que decimos es que, por supuesto, sí, podéis hacer vuestra propia cartera y solamente es necesario dedicarle un poco de tiempo y un poco de formación. Nosotros tampoco decimos que la gente se lance a lo loco a hacer carteras de inversión. Es muy importante estar formado y tener la información adecuada y nosotros con estos cursos y con la información que ponemos en la web y con algunos documentos, guías que ponemos también a vuestra disposición en la página, os intentamos ayudar a esto, aparte de que siempre estamos disponibles si necesitáis cualquier cosa.
¿En qué casos podría construir yo mismo mi cartera? Hay veces que erróneamente se identifica, no, para que me hagan una cartera tengo que tener mucho dinero y el que no tiene dinero se la tiene que hacer. Esto no es del todo cierto. Hay gente que tiene mucho patrimonio pero que le gusta hacerlo por sí mismo. Entonces, ¿cuándo construimos nuestra cartera? Pues porque me gusta tener el control directo de las inversiones y no me gusta que otro me diga lo que tengo que hacer, porque yo tengo tiempo suficiente para hacerlo, porque tengo conocimientos. Y además, en algunos casos es verdad que puede ser importante tener una persona de referencia si a lo mejor tenemos un patrimonio muy complejo. Tenemos mucho patrimonio y a lo mejor tenemos otro tipo de inversiones y necesito que alguien me asesore. Pero en caso contrario, ¿por qué no? ¿Qué se suele decir para no tomar nosotros las riendas de nuestras finanzas? Pues muchas veces se dice, es que es muy difícil, es que tengo que tener muchos conocimientos, no tengo herramientas. Bueno, pues todos estos son mitos que tenemos que desterrar y es lo que vamos a intentar hacer en los próximos minutos. ¿Cómo tenemos que enfocar la construcción de nuestra cartera? Bueno, pues en vez de decir lo que tenemos que hacer, nosotros hemos querido empezar por decir lo que no deberíamos hacer. ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las inversiones no son todas buenas para todo el mundo. Muchas veces uno de los grandísimos errores que hay a la hora de invertir es invertir de oídas. Lo que a una persona le va bien, a lo mejor a otra no le va bien, pero porque sus objetivos de inversión son totalmente diferentes. Y si son diferentes, no podemos tener la misma cartera. Aquí hemos puesto un ejemplo que es bastante instructivo. Vamos a suponer que alguien nos recomienda que invirtamos en nanotecnología. ¿Que es una temática con potencial de futuro estupendo? Pues por supuesto que sí. Pero lo primero, ¿entendemos lo que es la nanotecnología? Uno de los grandes errores a la hora de invertir es no entender en qué estamos invirtiendo. Porque si no lo entendemos, no vamos a saber cuáles son las variables que están influyendo en esa inversión. Entonces, es esencial. Muchas veces, si a lo mejor invertimos en un sector como la construcción, podemos entender cómo funciona. En un momento de auge económico, pues la gente compra casas y además invierte en infraestructuras. Pues irá bien la construcción. Y en caso contrario, pues pasará lo contrario. Entonces, esto lo entiendo, pero invertir en algunas cosas que no entiendo, que no sé por qué funcionan, pues muchas veces nos lleva a que nos equivoquemos. Y luego, como decíamos, a lo mejor, pues efectivamente la nanotecnología es una inversión estupenda, pero depende de muchas cosas. Por ejemplo, mi horizonte temporal. No es lo mismo el caso de esta persona que no tiene cargas familiares y que va a invertir a 10 años que esta otra persona que a lo mejor tiene que invertir y desinvertir en un periodo de 2 años. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Pues que efectivamente si es una tendencia que requiere un periodo de tiempo de maduración, Juan tiene plazo para hacerlo, pero María no, porque lo necesitan 2 años. Entonces, esto es lo primero que os diríamos que no hay que hacer. Invertir de oídas ni comprar el fondo de moda. Tiene que adecuarse a nosotros. Vale, otra de las cosas que no debemos hacer es basarnos en las rentabilidades pasadas. Y a lo mejor os parece una absoluta obviedad, pero os puedo asegurar que no lo es. Mucha gente le decimos, vamos a invertir en este fondo. Y nos dice, pero si es que va perdiendo en el año. Ya, pero es que yo no te lo estoy recomendando o no te lo estoy asesorando por lo que ha hecho en el pasado. Te lo estoy asesorando porque creo que en el futuro va a ir bien. No por lo que ha hecho en el pasado. A lo mejor no era el momento del sector de las infraestructuras. Es que creo que el momento es ahora. Y el año pasado cayó, pero ahora creo que puede ir bien. Entonces, importante que no compréis un fondo mirando lo que ha hecho en el pasado. Es importante mirar la consistencia. Es importante ver lo que ha hecho en momentos malos de bolsa, pero no basarnos solamente en eso, ¿vale? Tampoco deberemos que hacer comprar un fondo, a lo mejor que nos digan que tiene unas perspectivas buenas. ¿Por qué? Porque muchas veces esto es lo que se conoce como meter todos los huevos en la misma cesta. ¿Qué es lo que ocurre si invertimos todo en una región geográfica como, por ejemplo, Japón? Pues el problema que podemos tener es que si acertamos puede ir bien y si no acertamos puede ir mal. Y esto pasa muchas veces. Yo llevo ya muchísimo tiempo oyendo que va a ser el año de Europa. Y al final, bueno, pues Europa, por unos motivos o por otros, se van torciendo las cosas y no termina de ser definitivamente el año de la inversión en Europa. Seleccionar el mercado es muy importante y aquí con estos casos que pueden ser un poco extremos, veis que en cualquier año de observación ha habido algunos países que lo han hecho muy bien y otros que lo han hecho muy mal. Siempre podemos encontrar alternativas y no todos los países se comportan siempre en la misma dirección. Entonces es muy importante tener en cuenta esto a la hora de hacer una diversificación de las carteras. Lo mismo que decimos con respecto a los países,
Lo podríamos decir también con respecto a los sectores. Si os fijáis aquí, no hay ningún tipo de activo que siempre se comporte como el mejor en todas las categorías. Esto nos quiere decir que si nosotros supiéramos cuál va a ser el sector que lo va a hacer mejor el año que viene, pues directamente seleccionaríamos ese sector. Pero es que no lo sabemos. Y además, a veces, determinar en qué momento va a empezar a ser más adecuado un activo es muy difícil. Si nos hubiéramos posicionado, por poner un caso muy claro y muy reciente, en verano se esperaba que empezase a caer ya las restricciones del COVID y que se normalizara el tráfico aéreo. ¿Y qué ha pasado? Pues que estamos llegando a final de año y esto todavía no ha ocurrido. Entonces, podríamos haber invertido en el sector de la aviación en verano pensando que ya iba a repuntar pues, por las previsiones que había y nos damos cuenta de que no es así. Entonces, ¿por qué os estoy contando el tema de los países y por qué os estoy contando el tema de los sectores? Porque al final la única manera que tenemos de estar un poquito más protegidos es haciendo una adecuada diversificación. Así que aquí lo que tendríamos que hacer es no invertirlo todo a un sector, no invertirlo todo a un país, sino hacer una adecuada diversificación. Esta es la lección. La correcta diversificación es una de las claves del éxito. ¿Qué es otra cosa de las que no deberíamos hacer nunca? Pues lo que acabamos de decir, intentar adivinar cuál va a ser el país o el sector que mejor lo va a hacer. Aquí veis muy claramente que, por ejemplo, el IBEX 35 ha habido algunos años que lo ha hecho fenomenal y otros que lo ha hecho fatal. Y como es muy complicado adivinar en qué momento, qué va a pasar el año que viene, lo importante es no hacer apuestas por un solo mercado, sino intentar hacer una diversificación del mismo. Como hemos dicho en las slides anteriores, lo importante es tener una adecuada diversificación de la cartera. Podríamos pensar entonces que si metemos un poquito de todo en las mismas, pues ya estoy adecuadamente diversificado. Bueno, esto no es así. Lo importante es no solamente meter todo tipo de activos, sino que además tener en cuenta cómo evolucionan esos activos entre sí. ¿Por qué? Pues porque hay activos, por ejemplo, si estamos invirtiendo en el sector energía y en el de las materias primas, que me pueden parecer cosas distintas, al final son dos sectores que están bastante correlacionados entre sí. Y, por tanto, pues no estamos haciendo la diversificación adecuada de la que estábamos hablando. Tenemos que tener en cuenta que hay muchísimos tipos de activos en los mercados y que cada uno se comporta distinto en distintos momentos. Aquí, por ejemplo, tenéis un gráfico en el que se ve activos que tienen más riesgo y activos que me dan más rentabilidad. ¿Qué puedo esperar yo de inversiones en efectivo? Y cuando hablamos de efectivo estamos hablando a lo mejor de fondos monetarios. Pues lo que estamos esperando es que tengan poquito riesgo, pero que la rentabilidad esté bastante ajustada. Si me voy al otro extremo y quiero invertir en renta variable global, pues ya sé que va a tener una rentabilidad más elevada potencialmente, pero el riesgo que estamos asumiendo es inferior. Así que es importante conocer todos los distintos activos que tenemos a nuestro alcance a la hora de constituir una cartera de inversión. Cuando nosotros estamos componiendo una cartera, es muy importante tener en cuenta un factor, y es que cuando yo hablo de riesgo, hay dos componentes importantes. Primero está un componente objetivo. Este componente objetivo es, a la hora de determinar mi perfil de riesgo, ¿cuánto puedo yo perder sin que esto suponga un cambio en mi vida? Aquí vamos a obtener una derivada que es muy importante y es nunca, jamás debéis invertir aquellas cantidades que podáis necesitar en un futuro cercano. Solamente se debería invertir aquello que no vamos a necesitar en el corto plazo. Pero es que además hay un componente subjetivo. Yo puedo tener perfectamente una situación súper holgada, este dinero lo tengo para invertir, pero es que resulta que luego eso no cuadra con mi componente subjetivo. Es que yo, después de haber invertido con una cartera que tiene el 70 en renta variable, porque puedo, porque el componente objetivo me lo permite, no duermo por la noche. Entonces, en ese caso, no estoy adecuado a mi perfil. Para hacer una cartera de inversión tenéis que tener en cuenta las dos cosas, el componente objetivo y el subjetivo para tener una cartera totalmente adecuada. Vale, entonces, aquí como decíamos anteriormente, las circunstancias son distintas. No podemos hacer una cartera para cada uno de forma individual, pero sí tener en cuenta una serie de factores. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Pues vamos a tener en cuenta el plazo de la inversión, el objetivo, el nivel de ingresos, cuál es el horizonte temporal, ya no solamente los años, sino el horizonte temporal. Todo esto nos va a determinar si podemos ser más o menos arriesgados. Y una vez que conocemos esto, pues ya lo que podemos hacer es componer una cartera en la que va a haber distintos tipos de activos. Monetario, renta fija, renta variable Europa, megatendencias, inversión alternativa.
¿vale? Como os vamos a pasar a la presentación, luego esto lo podéis ver despacio. Y dentro de nuestra web, como decíamos, tenéis 3 modelos en el que podéis ver pues, distintas combinaciones de tipos de activos. Primer paso, a la hora de construir mi cartera, que ya hemos visto que todo lo anterior. ¿Cuál es el primer paso? Determinar cuáles son los activos que vamos a incluir en la misma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como acabamos de decir, teniendo en cuenta el perfil de riesgo. Meteremos más monetarios si queremos poco riesgo, meteremos más renta variable si somos inversores, que no nos da ningún miedo a la volatilidad del mercado. Este sería el primer paso, determinar cuáles son los activos que vamos a meter en la cartera. Renta fija, monetarios, alternativos, todos los que hemos visto anteriormente. Segundo paso, determinar cuál va a ser el peso de cada activo. No vale meterlo todo equiponderado. Tendremos que ver si efectivamente tenemos que meter más o menos de cada uno de estos activos. Y esto es lo que hemos visto antes, que lo hemos estado explicando. Partimos de un punto neutral y a partir de aquí podemos ir ponderando en función de las circunstancias de mercado en cada momento. Es decir, no tiene que ser algo estático. Cada uno tiene que sentirse a gusto con el perfil, con su perfil y con el nivel de riesgo que está asumiendo. Y luego ya, claro, vamos más allá. Ya he determinado que tengo un perfil arriesgado. Y además en este perfil arriesgado voy a meter un 70% en renta variable y un 30% en activos de renta fija. Claro, pero ahora esto lo tengo que bajar a la tierra. ¿Qué fondos tengo que elegir para incluir? Si os acordáis la primera slide, hemos empezado diciendo que tenemos muchísimas gestoras y más de 4.000 fondos. Oye, qué difícil es esto, ¿no? Tengo que decidir cuáles tengo que meter dentro de cada uno. Bueno, pues para esto lo que podemos hacer es intentar buscar algunos criterios de selección para saber cuáles son los fondos que podrían ser más adecuados en nuestra cartera. ¿Qué tenéis que mirar? Dentro de la web tenéis, de la nuestra o de cualquiera que queráis usar, veréis que hay unas fichas de fondos que se construyen de una manera o de otra. Aparte, muchas veces también tenéis las fichas de las propias gestoras. Entonces, cuando os enfrentáis a una ficha, que muchas veces tiene una cantidad de información importantísima, lo que tenéis que mirar son algunas cosas. ¿Cuál es la estrategia del fondo? ¿Cuál es el proceso de inversión? ¿Qué rating tiene? Por ejemplo, si es renta fija. No es lo mismo una renta fija que tenga AAA, es decir, que tiene máxima solvencia, que un fondo de renta fija que está en high yield, que tiene riesgo de impago más alto. Entonces, lo tenéis que mirar. Ratios de comparación, lo que veíamos antes, la rentabilidad, la volatilidad, el Sharpe, ese alfa que te puede aportar el gestor, son algunos de los parámetros que se pueden mirar. La divisa en la que compramos el fondo, las comisiones a pagar. Si os parece, lo que vamos a hacer es ver brevemente por qué son importantes cada uno de estos fondos. ¿Por qué es importante mirar la estrategia del fondo? Porque necesito entender en qué está invirtiendo. Lo que decíamos anteriormente, a lo mejor hay algunos fondos que son muy claros. Un fondo que invierta, que se llame Fondo X USA, pues entendemos que invierte en Estados Unidos. Pero otros fondos es más complicado saber en qué está invirtiendo. Entonces, vamos a leerlo para ver si se adecua a ese perfil que teníamos. El proceso de inversión, lo mismo, porque hay muchísimos tipos de inversión. Algunas invierten en pequeñas compañías, grandes, compañías de crecimiento, compañías de valor. Esto es importante también entenderlo. El patrimonio, porque ya habíamos visto al principio, ¿os acordáis? Fondos pequeños, fondos grandes. El rating que tiene, esto es importante, porque si no tenemos mucho tiempo, habíamos visto que una de las partes más complicadas dentro del proceso de inversión en un fondo es esa parte más cuantitativa. Claro, un cliente no tiene acceso al gestor para que le explique en detenimiento. Entonces, al final los ratings, las estrellas Morning, Lipper, lo que nos ayudan es a saber que hay unos expertos que ya han hecho ese trabajo por nosotros y han evaluado algunos aspectos. Entonces, pues que un fondo tenga 5 estrellas Morningstar nos puede dar una cierta solvencia, porque ha habido un equipo de analistas que ya han estado estableciendo una serie de criterios cuantitativos, cualitativos, de riesgo, y que le han dado unas estrellas y le han dado una calificación que puede ser silver, gold, ¿vale? Entonces, lo podéis mirar, que es importante. Luego, la importancia del gestor. Si efectivamente es bueno y ha tenido esos ratios como el del alfa, batiendo al mercado en todos los momentos, por ejemplo. La divisa es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces sabéis que cuando un fondo está en otra divisa, esto significa que estáis asumiendo un riesgo extra. Si invertís, por ejemplo, en un fondo de renta fija, un gobierno en Estados Unidos, lo que estáis asumiendo es el riesgo de que efectivamente esa renta fija vaya bien, pero si está en dólares además, asumís la volatilidad de la divisa. Entonces es algo que tenéis que tener en cuenta
¿vale? Mirad si está en dólares, en euros o si está hedgeado, que esto significa que no tiene riesgo de divisa. Se identifica muchas veces porque tiene una H al final del nombre del fondo. Y luego las comisiones. Las comisiones es un tema que tampoco me obsesiono. Muchas veces no quiero fondos baratos. Bueno, ¿pero por qué? Pues vamos a ver si es bueno o no es bueno. Muchas veces es la diferencia entre a lo mejor un menú y comer a la carta. Si el fondo es muy bueno y bate a otros fondos de la categoría, pues me da igual que el gestor cobre mucho. Pues fenomenal, porque al final yo lo que quiero es que me lo gestione bien. Y si se lo merece, pues que se lo lleve. Claro, evidentemente comprar un fondo caro y que encima es malo, pues eso es lo que no tiene ningún tipo de sentido. Toda esta información que os estamos contando la tenéis a vuestra disposición en la web. Por ejemplo, aquí tenéis la política de inversión de un determinado fondo. Os decía antes, hay fondos que es verdad que son muy gráficos cuando lo veis el nombre y otros no. Por ejemplo, ¿qué hace este fondo? De Pam New Gems. ¿Invierte en gemas? Bueno, pues no, lo tenemos que mirar. Es un fondo de megatendencias y cada una de estas letras identifica una de las tendencias que está metida dentro. Nanotecnología, ecología, sostenibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, a simple vista, pues yo no sé lo que está haciendo este fondo. Y cuando ya me leo la política de inversión es cuando de verdad me entero. Entonces, se puede mirar esa política de inversión. Podéis mirar la evolución histórica. Antes hemos dicho que no es importante de cara al futuro, pero bueno, sí que es consistente pues para que veáis cuándo ha tenido las máximas caídas, cómo ha recuperado, cómo se ha comportado en momentos de crisis de mercado. Importante también que miréis estos datos básicos. Aquí se ve muy pequeñito, pero luego os vamos a pasar la presentación y además yo os estoy contando básicamente lo que se ve en cada uno de estos puntos. Aquí lo que se ve es la fecha de creación, así que ya sabéis que es un fondo que tiene más o menos track record. Aquí veis, por ejemplo, que está invertido exactamente. Y aquí veis también, por ejemplo, si paga o no dividendos y el patrimonio que tiene para saber si es grande o pequeño. Estas cosas son importantes, el tipo de activos en los que invierte, el patrimonio, si es traspasable o no, que esto lo que hacemos es remitir a CNMV. Importante si es un fondo de acumulación o de distribución. ¿Esto cómo se ve? Pues muchas veces, mira, lo veis aquí, ¿veis que pone CAP? Esto significa que es un fondo de capitalización, que es lo mismo que es un fondo de acumulación. Si pusiera DIS, es un fondo de distribución. ¿Por qué es importante esto? Porque los fondos de acumulación o capitalización lo que hacen es cuando hay un reparto de dividendos, lo incluyen dentro del patrimonio del fondo. Y esto significa que no tengo que tributar ahora, que cuando ya lo venda, pues ya quedará ese dividendo metido dentro del fondo y tributaré por plusvalías o minusvalías. Pero cuando es un fondo de distribución, en el momento que se distribuye, ya estamos tributando por él, hay una retención y, por tanto, pues puede ser más beneficioso en ocasiones coger fondos de acumulación o no, porque a lo mejor yo lo que quiero son recibir unas rentas periódicas y en ese caso me cojo a propósito un fondo de distribución. Abajo tenéis también información de las comisiones, pues para saber qué es lo que se está cobrando. Importante también que veáis las principales posiciones que tiene un determinado fondo, para saber en qué está invertido, porque a lo mejor hay alguna compañía que nos gusta, o sobre todo esto es muy útil, y yo lo recomiendo, si compráis más de un fondo, mirad qué es lo que tiene en las mayores posiciones. ¿Por qué? Imaginad que vosotros decís, vale, yo quiero invertir en un fondo global y luego además voy a invertir en un sector de tecnología. Si no sabéis en qué está invertido ese fondo global, os podéis encontrar con la sorpresa de que ese fondo global esté muy positivo en tecnología y que las mayores posiciones sean las mismas que la del fondo de tecnología que vosotros habéis comprado. Y esto, entonces, lo que os está generando es que estéis menos diversificados. Entonces, a lo mejor lo que podéis hacer es, vale, pues como mi fondo global, que me encanta, tiene mucha tecnología, voy a complementar con un fondo de salud. Entonces, también podéis mirar esta información que es muy útil. Aquí os dice qué tipo de compañías está invertido el fondo. Y aquí va a depender un poco de la estrategia que tengáis. Aquí, por ejemplo, este fondo está más invertido en compañías de crecimiento y además en compañías grandes. En otras ocasiones, pues nos interesará más tener un estilo de gestión de valor y estar a lo mejor en compañías más chiquititas, pero es importante saber exactamente qué es lo que está haciendo mi fondo. También aquí lo que tenemos es un desglose geográfico, que puede ser importante. Si vosotros, por ejemplo, consideráis que en la región asiática tiene muchísimo potencial ahora, tendréis que buscar países que estén muy expuestos a la área geográfica de Asia-Pacífico. Y luego aquí lo que os dice es si está más invertido en renta fija, en renta variable, cómo es la distribución de la cartera. También importantísimo saber los sectores en los que está invertido por lo que decíamos anteriormente. Sobre todo si es un fondo que es global,
Oye, es que no es lo mismo todos los fondos globales. Es que unos a lo mejor están muy invertidos en sector de consumo cíclico. Y ahora mismo, que yo creo que no va a tirar el consumo cíclico, pues aunque el fondo haya ido muy bien en el pasado, creo que no es su momento. Entonces, es importante que veáis en qué está invertido. Esto nosotros lo miramos muchísimo para saber exactamente cómo está distribuido por sectores y para que sepáis muy bien qué es lo que se puede esperar en el futuro. Importante también que veáis datos estadísticos del fondo. Siempre decimos una cosa, las cosas no son buenas o malas en sí mismas. Muchas veces es importante compararlo contra algo. Mirar un fondo aislado pues puede darme poca información. Es también muy importante que yo lo compare con otros fondos de la categoría y lo que ha hecho también con el índice de referencia. Entonces, muchas veces no miréis solamente el fondo, sino mirad qué es lo que ha hecho con respecto a otros fondos. Pues, por ejemplo, este, que es el New Gems, estamos en el mismo. En el año 2014 subió un 19% y la categoría subió un 15%. En el año 2015 lo hizo un poquito peor que el índice. En el 16 lo hizo mejor. En el 18, fijaos, cayó la categoría un 7% y este fondo fue tan fantástico que fue capaz de subir un 5%. Entonces aquí ya empiezo a ver que el gestor es muy activo. Y de 4.622 fondos quedó el número 31 de su categoría. Y en el año 2019 lo hizo fenomenal también. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí está diciéndonos cómo ha sido consistente el fondo en distintos escenarios de mercado. Aquí también os ofrecemos otra información que está muy bien. Imaginad que a vosotros os ha dicho alguien, oye, pues este fondo New Gems está fenomenal. Pues vosotros vais aquí y decís, muy bien, pero yo lo voy a comparar con otros fondos individuales de la categoría. Aquí lo que hacemos es ofrecer una comparativa con otros fondos parecidos para que sepáis si este está bien o que, por el contrario, cambiáis de opinión y podéis seleccionar otro, ¿vale? Aquí os ponemos una comparativa de fondos parecidos. También es muy importante que tengáis en cuenta el binomio rentabilidad-riesgo. Yo creo que es un error absoluto mirar solamente rentabilidad o mirar solo riesgo. Las dos cosas se tienen que mirar en consonancia. Porque, por ejemplo, si un fondo tiene una rentabilidad muy buena, pero lo hace con una volatilidad muy alta, a lo mejor preferís un fondo que se queda un poquito por detrás, pero que tiene una volatilidad significativamente inferior. Entonces, esto tenéis que tenerlo también muy en cuenta. Y para evaluar la relación entre riesgo y rentabilidad, una cosa muy importante es el Sharpe ratio. El Sharpe ratio lo que os hace es poneros en comparación estos dos parámetros, riesgo y rentabilidad. Y os está diciendo si el fondo se está comportando mejor o peor en función de este binomio. El Sharpe lo que hace es decir, voy a coger una inversión que no tiene riesgo, como es una letra del tesoro, y lo comparo con la rentabilidad que está teniendo mi fondo. Y lo dividimos entre la volatilidad del mismo. Entonces, cuanto más alto es el Sharpe, significa que se está gestionando mejor ese binomio rentabilidad-riesgo. Y por tanto es una cosa que es muy útil y que deberíais mirar. Y abajo aquí tenéis otra serie de parámetros, por ejemplo el alfa, que es lo que hemos dicho anteriormente. El alfa lo que nos mide es si nos está aportando el gestor valor añadido. O la beta. La beta puede ser interesante en algunos momentos. ¿Qué es lo que me dice la beta? La beta lo que me dice es cómo se va a comportar o cómo se ha comportado históricamente mi fondo en función de cómo se ha comportado el índice de referencia. Si la beta es unitaria, significa que hay un comportamiento perfecto. Que si el índice de referencia ha subido un 10, mi fondo ha subido un 10. Y si ha caído un 10, mi fondo ha caído un 10. ¿Y por qué o cómo puedo yo sacar utilidad a este dato? Pues en función de lo que quiera. Si yo, por ejemplo, soy un inversor que me gusta que me den caña, pues entonces lo que haré será buscar fondos que tengan beta alta. Una beta de 1,5 significa que cuando el IBEX sube un 10%, mi fondo sube un 15% y cuando cae un 10, baja un 15%. Tengamos en cuenta que funcionan los dos lados. O por el contrario, yo soy un inversor conservador y lo que intento es buscar betas bajas, porque esta beta baja lo que me va a decir es que estoy poco correlacionado con lo que haga el mercado. Entonces, no es que la beta alta o baja sea buena o mala, sino que va a ser importante en función de cuál sea la estrategia que yo tengo. Y por último, lo que os habíamos dicho al principio, monitorizar. Monitorizar y monitorizar la cartera. No la podéis hacer y dejarla ahí, porque al final lo que decíamos antes, es muy importante ir adecuando ahora las circunstancias del mercado. Las circunstancias del fondo cambian. Puede haber cambiado el gestor. Si ha cambiado el gestor, oye, vamos a pensar si tenemos que cambiarlo. Pueden cambiar las circunstancias del mercado.
y cambian mis circunstancias personales y tengo que hacer ajustes tácticos. Así que es importantísimo que siempre hagáis una reevaluación de la cartera que tenéis hecha. Y acabamos aquí. Hemos dado unas pequeñas pausas.